Precaución, este video contiene spoilers de Avengers Endgame. La última película de la saga del infinito de Marvel ha llegado, y me atrevo a decir que es la película con más referencias a los cómics, easter eggs y cameos de todo el universo cinematográfico de Marvel. En serio, son muchas referencias. Así que prepárense porque hoy en el Imperio Freak hablaremos de los easter eggs más interesantes. Por fin, después de años de espera, escuchamos al Capitán América decir Avengers Assemble, el famoso grito de guerra que es icónico en los cómics de los Avengers. Muy emocionante. Al final de Avengers Age of Ultron, Steve Rogers estuvo a punto de decirlo. Avengers. En la batalla con Thanos, el escudo del Capitán América es destruido. Esto es una referencia directa al cómic de Infinity Gauntlet. Uno de los momentos más épicos de todas las 22 películas del MCU debe ser el Capitán América cargando el martillo de Thor. En los cómics esto ha sucedido en varias ocasiones y el momento más destacado fue en la historia llamada Fear Itself. Cuando Tony le devuelve su escudo a Steve Rogers, podemos escuchar la banda sonora del Capitán América, el primer Vengador. La localización de Nueva Asgard es Tonsberg, una villa de Noruega. Lo interesante es que es la misma villa donde el Tesseract estaba oculto en el primer Vengador. Ahí fue donde Cráneo Rojo lo encontró. Otra referencia al primer Vengador es cuando Tony y Steve viajan a los 70s al campo Lehigh, donde Steve Rogers entrenó para convertirse en supersoldado. Steve Rogers, peleando contra sí mismo, dice: "Puedo hacer esto todo el día", frase icónica que hemos escuchado a lo largo de las películas del Capitán América. Nos enteramos que después de la batalla de Nueva York, Sitwell y Crossbones son los que se llevan el cetro de Loki. Vemos una referencia a la escena del elevador de The Winter Soldier, y para convencerlos de que entreguen el cetro, Steve Rogers les dice Hail Hydra. Steve Rogers diciendo Hail Hydra es una referencia a la historia de los cómics del 2016 llamada Imperio Secreto. En esta historia el Tesseract transforma la historia y convierte a Steve Rogers en un agente de Hydra. Después del chasquido de Thanos, Steve Rogers se convierte en consejero, como su amigo Sam Wilson. Sam en The Winter Soldier tiene el trabajo de consejero para veteranos de guerra. Por cierto, en el grupo con el que está hablando Steve Rogers, Joe Russo, uno de los directores de esta película, hace un cameo. Cuando Falcon regresa dice "a tu izquierda", que es una referencia a cuando Steve y Sam se conocieron en The Winter Soldier. Durante años los fans nos preguntábamos quién sería el próximo Capitán América. Tanto Bucky como Sam tenían las mismas posibilidades. Sam Wilson fue el escogido. Varias personas han portado el manto del Capitán América en los cómics. Bucky Barnes fue uno de ellos. El detalle aquí es que Steve Rogers no le dio el escudo a Bucky en los cómics, ya que Bucky se convirtió en Capitán América después de la muerte de Steve Rogers. Casualmente, lo que vemos en la película es como sucedió en los cómics. Steve Rogers se vuelve viejo y le cede el manto a Sam Wilson. Disney va a sacar su propio servicio de streaming al estilo Netflix, y una de las series de Marvel que veremos en este servicio es Falcon y The Winter Soldier. Tengan por seguro que veremos al Capitán América Sam Wilson en esta serie. Cuando Steve Rogers regresa de su misión con las gemas del infinito, regresa viejo. Como ya mencioné, así pasa en los cómics. Steve viejo trae la misma chaqueta que usaba antes de convertirse en el Capitán América. Hablemos del funeral de Tony. Para empezar, el ramo funerario flotante contiene el primer reactor ARC de Tony. Tony lo quería tirar en Iron Man 1, pero Pepper Potts decidió agregarle la inscripción "prueba de que Tony Stark tiene un corazón". Vemos unas caras conocidas en el funeral: los Avengers, Maria Hill, la tía May, y aquí viene lo interesante. También vemos a Harley Keener. Harley Keener es el niño de Iron Man 3. Más adelante diré por qué es importante Harley Keener. Thor pasó de ser un dios supermodelo al Gran Lebowski, como lo llama Tony Stark. El Gran Lebowski es una película de los hermanos Coen, y podemos ver que Thor guarda un gran parecido con el protagonista. El Gran Lebowski es una de las mejores películas de toda la historia, por cierto. Vemos varios momentos de Thor: el mundo oscuro. Natalie Portman regresa como Jane Foster, y Thor se logra despedir de su madre antes de su muerte. Vemos a Korg jugando Fortnite. Al parecer esto es parte de una campaña publicitaria conjunta, ya que en Fortnite hay varias skins y modos de juego de los Avengers. En los cómics, después del Ragnarok, desplazaron a Asgard a la Tierra, donde estuvo flotando a varios metros de Broxton, Oklahoma. Esto llevó a una historia muy interesante llamada Siege, donde Sentry asesina a Loki partiéndolo a la mitad.
Loki logra escapar después de robar el Tesseract. Una de las series del nuevo servicio de streaming de Disney es de Loki. Se ha reportado que la serie tratará de Loki interfiriendo en varias épocas de la historia. A lo mejor ya está conectada con el hecho de que escapa con el Tesseract. Bruce Banner logra juntar la inteligencia de Banner con el cuerpo de Hulk. Esto tiene un precedente en los cómics y de hecho ha pasado en varias ocasiones. Lo interesante es que vuelven a Hulk en una celebridad que es un modelo a seguir. Otro dato interesante de Hulk es que lo vemos comiendo su helado de su propio sabor, el cual mencionaron en Avengers Infinity War. Después de perder a su familia, Clint Barton toma el manto de Ronin. En los cómics, Clint Barton se convierte en Ronin después de ser resucitado por la Bruja Escarlata. Sus motivaciones son muy diferentes a los de la película. En mi video de Invasión Secreta explico más a detalle el origen de Ronin, te lo dejo en la descripción. Clint le dice a su hija Layla: gran trabajo, Hawkeye. Lila probablemente sea la nueva Hawkeye. Está en desarrollo una serie de Hawkeye en el servicio de streaming de Disney. En la serie veremos a Clint pasándole el manto de Hawkeye a su hija. En los cómics es Kate Bishop quien se convierte en Hawkeye y no la hija de Clint. Tengo que hablar de los Young Avengers. Como su nombre lo dice, en los cómics son un equipo de jóvenes vengadores y pienso que en Endgame vimos indicios de que los Young Avengers aparecerán en un futuro. Vimos que la hija de Scott Lang, Cassie Lang, también ya es una adolescente. En los cómics, Cassie Lang usa las partículas PIM para convertirse en Structure y forma parte de los Young Avengers. La hija de Clint Barton sería la nueva Hawkeye, que también forma parte de los Young Avengers, y el niño de Iron Man 3 que vimos en el funeral sería Iron Lad. Lo interesante es que el fundador de los Young Avengers es el villano conocido como Kang el Conquistador, a quien le gusta viajar en el tiempo. Tengo un video de 15 minutos donde hablo de Kang, de los Young Avengers y de cómo podrían introducirlos al MCU, te dejo el link en la descripción. En Vormir, Cráneo Rojo le dice a Natasha que es hija de Iván, dato que ella ni siquiera sabía. Realmente nosotros como audiencia sabemos muy poco del pasado de Black Widow en las películas. En su futura película a estrenarse nos enteraremos de más. Cuando Tony y Peter se vuelven a encontrar, Tony abraza a Peter. Esto es una referencia a Spider-Man Homecoming, donde Peter cree que Tony lo está abrazando, pero solo le está abriendo la puerta de su carro. Cuando Peter y Carol Danvers se conocen, podría ser una referencia a que en los cómics ambos estuvieron brevemente en una relación amorosa. Obviamente en las películas no podemos ver esta relación por la diferencia de edad. Carol se corta su cabello en la película. Esto es una referencia a su aspecto en los cómics, donde lleva ese look. Un dato interesante es que Brie Larson tuvo que usar una peluca, ya que filmó Endgame antes de Capitana Marvel y no podía cortarse su cabello. En el escritorio de Hank Pym de los años 70 podemos ver el casco original de los cómics de Ant-Man, Vision. Vision es mencionado al final de la película. Debido a que su vida dependía de la gema de la mente, Vision sigue muerto. Pero como Steve Rogers fue a dejar las gemas del infinito a su respectivo tiempo, lo más probable es que Vision regrese. Aparte de que en el servicio de streaming de Disney veremos una serie de Vision y Wanda. Por un breve momento Nebula sostiene el guantelete del infinito. En los cómics Nebula usa el guantelete. Rocket Raccoon está usando su traje clásico de los cómics, que es genial. Al final de la película vemos a Thor unirse a los Guardianes de la Galaxia, o debería decir Asgardianos de la Galaxia. En los cómics sí existen los Asgardianos de la Galaxia, solo que tienen una formación diferente. Entre sus miembros encontramos a Valkyria, Scourge, que vimos en Thor Ragnarok, Trog, la rana con poderes de Thor, y al Destructor. Sí, el monstruo que vimos en Thor 1, bueno pues él también forma parte de los Asgardianos de la Galaxia en los cómics. ¿Te emociona una película con Thor y los Guardianes? En Civil War vemos a Tony Stark en una simulación de la última vez que vio a sus padres. En la simulación le dice a su padre: sé que hiciste lo mejor que pudiste. Después, en la vida real, Tony dice: así es como me hubiera gustado que pasara. En Endgame se encuentra a su padre en el pasado. Tony le dice: sé que harás lo mejor que puedas. Vemos al mayordomo de Howard Stark, Jarvis. Para empezar, esto es una referencia a los cómics, donde Jarvis es el mayordomo de carne y hueso de Tony Stark. Pero no solo eso, el mayordomo Jarvis, interpretado por el actor James D'Arcy, ya ha salido antes en la serie de televisión de Agent Carter. De hecho, es de las pocas veces en el MCU que hacen referencia a una serie de televisión. La primera vez que vemos a Howard Stark está buscando a Armin Zola. Armin Zola es este científico loco que ayudaba a Cráneo
Unicornio Rojo en la primera del Capitán América, y en 1972 cargó su conciencia a una supercomputadora. También no olvidemos el hecho que por culpa de Armin Zola, Hydra logró infiltrarse en S.H.I.E.L.D. En el pasado se quejan de la barba hippie de Tony Stark y dicen que se parece a Mungo Jerry. Mungo Jerry es una banda de rock de los 70s y podemos ver que tienen barbas muy similares. Como recordaremos en Infinity War, si Tony y Pepper Potts tenían un hijo, lo iban a llamar como el primo excéntrico de Tony, Morgan H. Stark. Morgan H. Stark apareció por primera vez en los primeros cómics de Iron Man de 1965, aunque realmente su historia no fue tan importante. Morgan, la hija de Tony, es fanática de las hamburguesas con queso, así como su padre. En Iron Man 1, después de ser secuestrado, lo primero que pide Tony Stark es una deliciosa hamburguesa con queso. Por fin vemos la armadura de rescate de Pepper Potts. En los cómics, Tony Stark también le crea su armadura a Pepper Potts, que en los cómics es más una armadura defensiva y de asistencia que de ataque. Tony Stark murió peleando contra Thanos, portando el guantelete del infinito. Sus últimas palabras: yo soy Iron Man. El final perfecto para este gran personaje. Recordemos que también fueron sus últimas palabras en Iron Man 1 cuando le reveló al mundo su identidad. Me parece poético que 10 años después del estreno de Iron Man 1, esas sean sus últimas palabras. No podía faltar el cameo de Stan Lee. Lo vemos en los años 70 pasando en su carro frente a los militares, diciéndoles hagan el amor y no la guerra. Lo que me gusta de este cameo es el aspecto de Stan Lee. Es el aspecto que tenía cuando creó a los personajes más icónicos de Marvel en los años 60 y 70. Endgame no tiene escena postcréditos como tal, pero vemos un montaje muy genial con los nombres de los actores de los Avengers originales con sus firmas. Al final de los créditos podemos escuchar el sonido de Tony Stark construyendo su armadura, una gran referencia a la película que lo empezó todo. Recuerda ver mi video donde explico toda la línea del tiempo de la saga del infinito. Te lo dejo en la descripción. ¿A ti qué te pareció Avengers Endgame? ¿Te gustó la película o no te gustó? Si quieres más videos de Marvel, suscríbete y únete al Imperio Freak.